Escríbenos donde quiera que estés lo que quieras contarnos. Cartas sin firma. A lo largo de más de 20 años, durante el apogeo de la Guerra Fría, el productor de la BBC, Austin Harrison, emitió su programa en alemán para sus oyentes en la Alemania Oriental, gobernada por los comunistas. Esto es Radio Londres. Cartas sin firma tenía un formato sencillo. Harrison leía y comentaba cartas que le enviaban los oyentes que se encontraban al otro lado del muro de Berlín. Querida Radio Londres. Depositamos nuestras esperanzas en ti. Ayúdanos. Yo confío en ti. Miles de alemanes del este escribieron contando sus relatos de la vida cotidiana bajo su régimen represivo. Este programa es un lugar para todos aquellos anhelos profundos que a menudo no se pueden expresar en la RDA. Sin embargo, lo que los escritores de cartas no sabían es que este humilde programa de radio terminaría situándose en el centro de la batalla propagandística de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Yo creo que para la Stasi, Austin Harrison era el primer enemigo del Estado, así que tenían que fulminarlo. Utilizando documentos secretos del Ministerio de Exteriores británico e imágenes de vigilancia de la Policía Secreta de Alemania Oriental, este documental revela hasta qué extremo el jefe del Departamento 20 de la Stasi, el teniente coronel Paul Kimberg, desacreditó a Harrison y buscó y castigó a los autores de las cartas. Escucha, si crees que puedes socavar este Estado, no tienes ninguna opción. Cuando leyeron la sentencia que me condenaba a 2 años de cárcel, mi madre se desmayó. Pero este documental hará también algunas preguntas incómodas acerca de Harrison y las propias motivaciones de la BBC para emitir ese programa de radio. ¿Era Harrison algo más que un simple periodista radiofónico? Harrison viajaba a Alemania del Este y a su regreso informaba muy poco acerca de lo que había hecho allí. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué ha hecho realmente? Esta historia de subterfugios estatales, espías y actos individuales de valentía pone de relieve una complicada y vengativa guerra propagandística entre la BBC y el servicio de la Policía Secreta de Alemania Oriental, dirimida a través de las ondas radiofónicas. Los servicios externos de la BBC comenzaron a hablar al mundo en 1938. This is London calling. Говорит London, América Central y México. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. Mientras el servicio nacional se financiaba a través de la tarifa de licencia, los servicios externos se financiaban a través del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. El servicio alemán adquirió relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del servicio alemán de la BBC ha sido investigada de forma intensiva por la historiadora Emily Oliver. En el periodo inmediato de posguerra, en la segunda mitad de los años 40, en la BBC se dan cuenta de que están recibiendo cada vez más cartas de la zona oriental de Alemania, la zona ocupada por los soviéticos. Y ese es el momento en el que el servicio alemán de la BBC decide que van a empezar a realizar un programa separado para la zona oriental y como parte de ese programa van a utilizar las cartas que están recibiendo de la zona oriental y van a empezar a emitir un programa titulado Cartas sin firma, basado en la recepción de cartas. Si tuvieran allí libertad de prensa y libertad de radio, probablemente podríamos suspender este programa. Y sin duda no tendríamos que llamarlo Cartas sin firma. El atractivo del programa era doble. Emitía noticias imparciales y proporcionaba a los oyentes de Alemania del Este la libertad de expresar su opinión sobre el Estado. Para el régimen del gobierno comunista, aquello era traición.
El objetivo era que la gente pudiera escribir cartas a una emisora de radio occidental y decir lo que pensaban de su vida en Alemania del Este, y el programa se emitiría en Alemania del Este. Aquello significaba que el régimen de Alemania del Este quedaría debilitado en su propio país, porque la gente al oírlo diría, estoy de acuerdo con eso. Susanne Schädlich creció en la Alemania del Este comunista, pero tuvo que trasladarse al oeste cuando su padre fue denunciado como disidente. Ha escrito sobre la vigilancia de Estado llevada a cabo por la Stasi y cómo hacía un seguimiento de la BBC. Descubrió las cartas originales almacenadas aquí en los propios archivos de la BBC. Sabía que había material correspondiente a 20 años. Al verlo por primera vez pensé, Dios mío, eso es mucho material y hay mucho más almacenado ahí detrás. Decenas de miles de cartas están almacenadas aquí, escritas entre los años 50 y los años 70. Estas cartas constituyen un documento histórico único porque son personales. La gente escribía de forma anónima, por supuesto, y escribía acerca de su vida, sus deseos, esperanzas, desesperación, todo, incluso acerca de medidas represivas, sobre sus miedos. Cuando se levantó el muro de Berlín y se echó el telón de acero en agosto de 1961, los oyentes del programa quedaron totalmente incomunicados con el oeste. Se produce también un cambio de tono muy perceptible en las cartas. Se convierten en apasionadamente políticas, mucho más políticas que en los años intermedios. Los oyentes se involucran, exigen cosas, apelan a los políticos occidentales, a Kennedy, por ejemplo, sálvanos. Depositamos nuestras esperanzas en ti. Ayúdanos. No esperes demasiado. Querida Radio Londres. Este es el muro de la vergüenza. Contraseña. Adolescente en Alemania del Este. Sigo siendo una niña, pero entiendo lo que está sucediendo en la RDA. En el colegio nos enseñan a odiar a los países capitalistas. Tengo 13 años y estoy en 8º grado. ¿Seguro que podrás responder a mis preguntas pronto? Por favor, hazlo. Confío en ti. Karl-Heinz Borchardt era uno de aquellos adolescentes que escribieron cartas. Ha vivido aquí en la ciudad de Greifswald la mayor parte de su vida. Es una pequeña ciudad en el norte de Alemania Oriental. Yo diría que era un adolescente normal y corriente de la RDA. Estaba en la organización de jóvenes pioneros y la mayor parte del tiempo ostenté un cargo en mi grupo de formación, generalmente como vicepresidente del consejo. Fue solo a partir de 7º u 8º grado cuando empecé a ser crítico con el desarrollo de la RDA. En aquella época, las emisoras de radio occidentales comenzaron también a jugar un papel. Borchardt comenzó a escribir a Harrison en 1968, con solo 16 años de edad. Aquel fue el año en que las tropas soviéticas invadieron Checoslovaquia e inmediatamente detuvieron las reformas democráticas del gobierno socialista de Praga. Aquello condujo a expresiones de indignación de gente en Alemania del Este como Karl-Heinz Borchardt. Queridos empleados del Servicio Alemán de Radio Londres, me gusta mucho vuestro programa, porque muestra las opiniones de ciudadanos que no están representados en nuestra prensa. Tengo 16 años y me gustaría escribiros acerca de las reacciones entre la gente joven a los incidentes de Praga.
No creo que Occidente se opusiera a aquella intervención con la fuerza suficiente. ¿Debe un país que ha luchado tan duro por un poco de libertad caminar perpetuamente por el sendero trillado de la dominación de Moscú? Saludos cordiales de un estudiante escritor de cartas. Otro escritor de cartas a la BBC fue Rolf Joachim Erla. Actualmente clérigo jubilado, creció bajo el régimen comunista en Alemania del Este. Ha sido pacifista toda su vida y fue un mordaz defensor de la democracia y las ideas occidentales. Aquello lo convirtió en un marginado, en desacuerdo con el Estado comunista. Erla tuvo una infancia inusual. Él y su madre vivían a un lado del muro y su padre, un soldado estadounidense, al otro. La única forma de que la familia pudiera reunirse era cuando su padre hacía viajes secretos al este. Era muy peligroso. Por supuesto, una razón era que los americanos no permitían a mi padre bajo ningún concepto viajar a la zona ocupada por la Unión Soviética. E igualmente, era peligroso para él aparecer en la zona de ocupación soviética en Dresden vestido como soldado estadounidense, así que tenía que ir vestido con ropa civil. Pero en uno de aquellos viajes el desastre golpeó a la familia. Entonces alguien se dio cuenta. Un momento, ese hombre es americano, está hablando inglés. E informaron acerca de él. Y el resultado fue que mi madre tuvo que huir de inmediato y dejarme con mis abuelos, donde estaba seguro y a salvo. Erla creció con sus abuelos en el este y desde sus primeros días en el colegio tuvo muy claro su estatus de marginado. El profesor solía llamarme a su mesa. Rolf, ven aquí delante. Y me exponía delante de toda la clase. A ver, mirad a Rolf. Su madre ha traicionado a nuestra república. Su padre es un enemigo del Estado. Sus abuelos y bisabuelos son todos capitalistas. Muy bien, Rolf. Ahora vuelve a tu pupitre y mejora. Siempre fui un marginado de niño. La radio era su única fuente de consuelo, su vínculo con el mundo exterior. Esta era mi habitación de niño. Todo era bastante básico en la época, por supuesto. Mi cama estaba justo enfrente de la radio para poder escucharla en la cama por las noches. Los oyentes del programa consideraban que era seguro escribir porque la BBC tenía una estrategia que permitía a los escritores de cartas mantener totalmente el anonimato. Si la gente que quería escribir a la BBC hubiera enviado las cartas directamente a BBC Londres, habrían sido interceptadas de inmediato. Y ahora, una vez más, nuestras direcciones en Berlín para que podamos recibir vuestras cartas. Horst Krüger, 1 Berlin 12, Niebuhrstraße 7. Ich wiederhole, Horst Krüger. La BBC desarrolló un sistema de direcciones encubiertas en Berlín Oriental. Gunther Burkhardt era productor de cartas sin firma en Londres en la época. Las direcciones encubiertas eran a las que la gente de Berlín se suponía que debía escribir. Nunca eran direcciones reales, sino lugares bombardeados anteriormente o casas donde vivía otra gente. Oskar Maser, 1, Berlin 52. Max Köpke. Aquello significaba que las cartas podían sortear el muro de Berlín. La frontera más estrechamente vigilada del mundo, y llegar a Occidente. El Servicio Postal de Berlín Occidental enviaba aquellas cartas a la oficina de la BBC en Berlín y desde allí eran enviadas por valija diplomática a Londres.
y en Londres se guardaban en una caja fuerte durante la noche, de modo que aquellas tenían el acceso muy restringido, debido al riesgo que corrían los alemanes del este que escribían a la BBC. Confirmamos la recepción de las siguientes cartas. Notruf 2. Goldene Hochzeit. Eine treue alte Hörerin. A cada carta se le asignaba una contraseña. La gente escogía el código o se lo proporcionábamos nosotros, preferentemente relacionado con el contenido de la carta, para que cuando estuvieran escuchando, los escritores de las cartas lo supieran. Ajá, la carta que viene ahora es la mía. Kennwort Herz. Nächstes Mal mehr. Per aspera ad astra. Im großen Vertrauen. Freiheit den Polen und Tschechen. Eine wehrlose Frau. 100 Rentenmark. Una vez, nunca lo olvidaré, escuché que leían una carta mía y llamé a mi abuela, que estaba allí al lado, y se quedó horrorizada cuando la escuchó. Por supuesto, se asustó y empezó a regañarme. ¿Cómo puede ser tan imprudente y escribir a esa emisora? Podríamos acabar todos en la cárcel por ello. A pesar de que el gobierno comunista había prohibido escuchar la BBC, Karl-Heinz Borchardt no pensaba que escribir a la corporación fuera ilegal. Yo sabía que había una especie de ley contra la agitación subversiva, pero no podía imaginar que la Stasi movilizaría todos sus recursos para identificar a los escritores de aquellas cartas. Aquello superó mi imaginación. Para los numerosos oyentes de Alemania del Este, el programa era el momento culminante de la semana. La voz de Austin Harrison era un salvavidas. Aquel hombre anglo-alemán era sorprendente. Hablaba alemán bastante bien y era un excelente comentarista. Se leía una parte de la carta e inmediatamente él daba su opinión sobre ella. Me resultaba fascinante, incluso siendo un adolescente. Era como estar viendo una obra de teatro. Quería escuchar aquello todo el tiempo. Contraseña Pasión escribe: realmente el socialismo ruso tiene muy poco que ver con la democracia, porque es la dictadura del proletariado y una dictadura absoluta. Porque vivimos esclavizados. No podemos viajar, tener nuestra propia opinión, ni leer los libros que queremos leer. Estamos privados de autonomía, no hay duda acerca de ello. Tienes razón al decir que el socialismo soviético tiene muy poco que ver con la democracia. Pero no estoy de acuerdo en que constituye la dictadura del proletariado. El proletariado tiene que hacer lo que le dictan. El productor de la BBC y presentador del programa, Austin Harrison, era casi una figura mítica para su audiencia y para su equipo. Se convierte en el representante en Berlín del servicio alemán de la BBC en 1950 y permanece en Berlín hasta 1955 para regresar entonces a Londres y dirigir Cartas sin firma, permaneciendo en ese programa durante 20 años. Pero sabemos muy poco acerca de Austin Harrison. Parece haber estado rodeado de cierto misterio, incluso para la gente que trabajaba con él. Harrison era una figura enigmática entre sus compañeros de profesión. Cultivaba una imagen de gentleman inglés. Su casa y jardín en Colchester ayudaban a enfatizar esa imagen. Era una casa antigua preciosa, con un gran jardín, donde cultivaba rosas. Casi siempre llevaba una pequeña rosa en el ojal. Harrison tenía también una faceta muy inusual y comercialmente exitosa. Era propietario y administrador de un gran cementerio.
Una vez me dijo que había heredado aquel cementerio de un tío suyo. Era un cementerio privado, con un crematorio, en el norte de Londres. Contó a todo el mundo que era propietario de un cementerio, algo que por supuesto para los alemanes era, no sé en otros países, realmente sorprendente, que una persona privada pudiera tener un cementerio y convertirlo en un negocio. Estaba muy interesado en que la gente que trabajaba para el servicio alemán utilizara sus servicios cuando fallecieran. Y solía citar una versión de una frase ligeramente perversa de Goethe que decía: la diré en alemán y luego la traduciré. Que significa: la mayor recompensa en la vida sería una tumba en el cementerio de Harrison. Y me llegó a decir: Gunther, si alguna vez ocurre algo en tu familia, te haré un descuento del 10% y no te cobraré la música y todo eso. Realmente cómico. Austin Harrison era subdirector del servicio alemán. Él y la mayoría de su equipo pertenecían a la generación que había estado directamente involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos había muchos inmigrantes judíos y anticomunistas huidos de Alemania. Pero desde mediados de los años 60, una nueva generación de periodistas más jóvenes de Alemania Oriental se unió al equipo. Peter Sala fue contratado como joven presentador de un nuevo programa musical de la BBC. Los programas de Alemania del Este se llamaban programas de la Unión Soviética. Eran puramente políticos. Y su cometido era mostrar lo maravillosa que era la vida en Occidente y lo horrible que era en el Este. Harrison realizó viajes de negocios regulares a Alemania del Este que el personal conocía, pero de los que nunca se hablaba en las reuniones del programa. Harrison viajaba a Alemania del Este a la Feria de Leipzig y a otros eventos similares. Y a su regreso informaba muy poco acerca de lo que había hecho allí, de lo que había visto, de las conclusiones que había sacado. Y uno se preguntaba, ¿qué ha hecho realmente? Sin embargo, en Berlín Oriental, una organización lo sabía todo acerca de aquellos viajes. La famosa policía secreta alemana, la Stasi, mantenía a Harrison bajo estrecha vigilancia. Susanne Sedlich ha encontrado informes que revelan muchas cosas acerca de la guerra de la Stasi contra la BBC. En una operación llamada Zobra, Austin Harrison es nombrado como una figura clave. La BBC es declarada lugar de guerra psicológica. Y se sospecha que Harrison es un espía británico. Yo creo que para la Stasi, Austin Harrison era el enemigo número uno del Estado, o sin duda uno de los enemigos clave del Estado, porque presentaba cartas sin firma que se consideraba propaganda anticomunista, cuyo objetivo era desacreditar a la RDA y, si era posible, derrocarla. Así que tenían que fulminarlo. Durante varios años, Austin Harrison viajó a Alemania del Este para la Feria Anual Comercial de Leipzig. Era una de las raras ocasiones en que se permitía acceso a los periodistas extranjeros y Harrison lo aprovechó al máximo. Pero los informes de la Stasi muestran que lo tenían bajo vigilancia las 24 horas. En 1958 decidieron incluso que Harrison debía ser arrestado en cuanto entrase en la RDA. Para ellos era un peligroso agente secreto que trabajaba para el MI6. Y hay una razón muy simple por la que no fue detenido. No entró en el país en aquella época.
Su siguiente visita no se produjo hasta el otoño de 1961, que fue un momento muy delicado políticamente. Hubo nuevas discusiones acerca de arrestarlo, pero la Stasi decidió no hacerlo, porque pensaron, acabamos de construir el muro, si arrestamos ahora a un periodista de la BBC, no se verá muy bien. Así que la Stasi se ciñó al plan de mantener a Harrison bajo observación, registrando incluso su habitación en el hotel donde se alojaba mientras se encontraba ausente. El informe final de la Stasi parece casi marcado por la decepción. No hay compartimentos secretos en la maleta, solo ropa desordenada. A Harrison le gustaba beber alcohol y luego regresaba a casa, pero de forma totalmente segura. Parecen gustarle las mujeres, pero no se ha podido detectar ninguna relación en Leipzig. La Stasi no logró encontrar nada que comprometiera a Harrison. Él era consciente de su superioridad. Pensaba, soy mucho mejor que vosotros. Represento a una sociedad mucho mejor que la que representáis vosotros. Creo que fue esa faceta la que lo convirtió en una figura odiada que la Stasi construyó. Soy Austin Harrison. Soy económicamente independiente. Vengo de un país que tiene una reina, y esto y aquello. Era una persona que no tenía miedo a correr riesgos y quería saber lo que la gente sentía, lo que ocurría en su interior. Después de todo, él mismo escribía todas las respuestas a las cartas y solo habría podido hacerlo con credibilidad si hubiera estado allí y hablado con la gente. Y ahora Austin Harrison va a comentar las cartas sin firma. Escuchar tus recientes emisiones casi puede ponerle a uno enfermo. ¿Qué esperas conseguir transmitiendo esos estúpidos discursos de unos cuantos chiflados? Nadie me da instrucciones para contestar a las cartas. Yo solo doy mi opinión personal. No sé por qué la gente sigue buscando un gran secreto detrás de este programa. Pero en Berlín Oriental la actitud es muy distinta. Todos los programas de Harrison eran estrechamente vigilados y grabados por la Stasi. Esa es la única razón por la que han sobrevivido distintas grabaciones, ya que la BBC destruyó todas las cintas del programa. La otra prioridad de la Stasi era localizar a los escritores de las cartas de Alemania del Este. El punto de partida era ubicar todas las direcciones encubiertas emitidas por el programa. Norbert Feldmann, 1 Berlin 31, Kalischer Straße 5. La Stasi escuchaba aquellos mensajes, pero era complicado contactar con todas las oficinas de correos de Alemania del Este y preguntar, ¿tienen alguna carta enviada a esta dirección? Y recogerlas. Era un trabajo ímprobo. La vigilancia postal evolucionó en el transcurso de los años, hasta que llegó un momento en que un departamento entero de la Stasi era responsable de hacer un seguimiento del programa Cartas sin firma. El hombre que dirigió las investigaciones contra la BBC fue el teniente coronel Paul Kimber. Su oficina, el Departamento 20, tomó nota de todas las direcciones encubiertas transmitidas por la BBC. Luego enviaron las direcciones a las principales oficinas postales de la RDA. Entonces, cada una de las oficinas principales de correos de Alemania Oriental tenía su propia oficina secreta de la Stasi, donde se verificaban todas las cartas enviadas a las direcciones de la BBC. La Stasi dedicó enormes recursos a tratar de cerrar el programa de la BBC. Las listas interminables de la Stasi muestran la enorme cantidad de direcciones encubiertas utilizadas por la BBC a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de la vigilancia de la Stasi, hasta 3.000 cartas al año llegaban de forma regular al programa de radio de Harrison en Londres. La BBC era plenamente consciente de los esfuerzos de la Stasi para interceptar el correo y tomaron medidas para contrarrestarlo. Ese fue el motivo de que el programa se trasladara a la franja horaria del viernes por la noche.
La Stasi tenía que comunicar las direcciones a las 14 oficinas de correos del distrito y no las recibían hasta el lunes si no trabajaban los sábados. Además, a las personas encargadas de realizar las comprobaciones les llevaba un cierto tiempo conseguir internamente cada nueva dirección. Entonces yo estaba aún convencido de que la ruta a través de las direcciones encubiertas era una vía segura. Visto desde hoy, se puede decir que fue bastante ingenuo por mi parte. Que yo recuerde, me di cuenta de inmediato de que otras personas estarían escuchando y estaba persuadido de que la Stasi estaría haciendo lo mismo. Por eso di instrucciones a todos mis conocidos y a todos mis familiares para que enviaran sus cartas primero a Austin Harrison a través de otra dirección occidental, indicándoles que pusieran la carta en otro sobre con la dirección encubierta. Así las cartas llegaban a Austin Harrison. Sin embargo, la Stasi desarrolló máquinas y métodos cada vez más sofisticados para interceptar las cartas sospechosas sin dejar el menor rastro. En un momento dado, introdujeron comparaciones de escritura. Analizaban la tinta de diferentes bolígrafos y tomaban muestras de saliva del pegamento de los sobres que posteriormente comparaban con muestras de sangre de las personas a las que tenían en su punto de mira. También crearon un enorme archivo de muestras de escritura para posteriormente poder establecer comparaciones entre ellas. Llegaron a límites insospechados para identificar a los autores de las cartas. Susanne Schädler ha examinado minuciosamente los archivos de la Stasi sobre Karl-Heinz Borchardt. Karl era un joven estudiante naïf cuando escribió a la BBC y cometió algunos errores básicos. Enviaba las cartas desde su propia ciudad y en ellas se describía a sí mismo como un estudiante de secundaria de 16 años. Esto proporcionó a la Stasi, que ya había interceptado sus cartas, muchos detalles en los que basar su investigación. Porque en Greifswald solo había una escuela secundaria. Esta es la primera vez en 50 años que Karl-Heinz regresa a su antiguo colegio. Estaba en clase el día que se presentó la Stasi para llevar a cabo controles de escritura de cada estudiante mayor de 16 años. Recuerdo que entró nuestro tutor y nos dijo que el ensayo que teníamos que escribir sería utilizado para hacer comparaciones por el Ministerio de Seguridad del Estado. Ni siquiera después de oír eso, sospeché nada. La red de la Stasi se estaba cerrando. La solicitud de Borchardt para obtener su carnet de estudiante y otras muestras de escritura fueron enviadas a un departamento especial en Berlín para realizar un análisis más detallado. El resultado fue claro. Karl-Heinz Borchardt era el autor de las cartas. El 31 de agosto de 1970, Karl-Heinz acaba de cumplir 18 años cuando la Stasi llama a la puerta del apartamento de su familia. Había 2 coches aparcados frente a la casa. Me di cuenta de que en el coche en el que suponía que debía entrar no se podía abrir la puerta desde el interior. De modo que los coches estaban especialmente diseñados para efectuar detenciones. Enviaron a 7 funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado, que me detuvieron por la mañana temprano. En el informe de la Stasi se dice textualmente: debe ser eliminado como enemigo de nuestro Estado. Constituye una amenaza permanente y pone en riesgo la educación política e ideológica de los estudiantes. Siempre me sorprende ese lenguaje completamente deshumanizado. Por el contrario, cuando lees las cartas de Borchardt, que fueron escritas por un estudiante, por un ser humano, y las comparas con el lenguaje de la Stasi, la diferencia es obviamente abismal. Siempre que leo el lenguaje brutal que utilizaba la Stasi, tengo la impresión de que utilizan el mismo lenguaje que la Gestapo.
Después de 7 meses en prisión preventiva, el tribunal alcanzó un veredicto. Cuando leyeron la sentencia que me condenaba a 2 años de cárcel, mi madre se desmayó y tuvieron que llevarla a un hospital. Entonces parecía obvio, o al menos lo es para mí ahora, que quisieron dar un ejemplo conmigo. En Londres, Austin Harrison y su equipo ignoraban por completo que la Stasi había arrestado al escritor de 16 años. Y un envalentonado Harrison estaba ahora asumiendo mayores riesgos para cultivar sus contactos detrás del telón de acero. Bill Treherne Jones era el recién nombrado corresponsal de radio de la BBC en Berlín Occidental en 1970. Ese papel le otorgaba privilegios especiales. El representante de la BBC para el servicio alemán en Berlín Oeste tenía estatus militar, de modo que yo tenía una tarjeta de identificación militar y podía cruzar a Berlín Este en cualquier momento. Iba en coche hasta el Checkpoint Charlie y los guardias fronterizos de Alemania Oriental identificaban mi matrícula. No tenían permiso para abrir la puerta del coche ni para pedirme que bajara la ventanilla. Mostraba mi tarjeta de identificación y me dejaban pasar. Harrison decidió utilizar el estatus casi diplomático de Jones para encomendarle una tarea especial. Recibí una llamada de Harrison. Me dijo, quiero que vayas a hablar con un contacto muy importante mío. Ha escrito un artículo para un periódico de Alemania Occidental llamado Die Zeit. Quiero que vayas a verlo y recojas ese artículo. Pero no debes hacer nada que pueda molestarlo. Si metes la pata te buscarás un serio problema. Jones fue al encuentro del contacto de Harrison en un restaurante de pescado de Berlín Oriental. El contacto era Rudolf Harnisch, periodista y escritor. Solo tenía una pierna. Perdió la otra en combate durante la guerra, en el frente ruso. Era bastante alto y de modales educados. Pero nunca llegué a hacerme una idea de su personalidad como me ocurría con las otras personas a las que veía. La persona con la que yo trataba no era el verdadero Harnisch, solo una faceta de él. El propio Austin Harrison se reunió con Harnisch muchas veces. Tenía grandes planes para su nuevo contacto. Su objetivo era convertirlo en el nuevo escritor disidente estrella del bloque oriental, pero Harnisch tenía su propia agenda que ocultaba a Harrison. Mi impresión es que Harrison espera convertirme en una especie de Solzhenitsyn de la RDA. Y confía en recibir algún día un manuscrito mío en el que cuente la verdad sobre el desarrollo de la RDA en forma literaria. De hecho, Rudolf Harnisch era un informador secreto, un agente de la Stasi. Exoficial de tanques durante la guerra, había trabajado también de forma encubierta para la KGB en Alemania Occidental. Ahora, la Stasi le había asignado a Austin Harrison. ¿Asunto? Harrison. Harnisch, bajo el nombre encubierto Carolus Winter, informaba a sus oficiales de sus reuniones con Harrison. El sábado me reuní con Harrison en Leipzig, según lo acordado. Iba conduciendo su coche, un Volkswagen, que al parecer había alquilado en Berlín Oeste. La Stasi vigiló a Harrison a través de Harnisch durante 6 años. Los archivos revelan que el británico fue, sin sospechar nada, muy comunicativo con su contacto de la RDA y que Harnisch se convirtió en un agente de la Stasi muy valorado.
Manejando a Harrison tenía desde su punto de vista razones para estar muy orgulloso. Tenía en sus manos al mayor enemigo de la RDA revelándole todo tipo de cosas que no debía contar. Entonces, ¿por qué la Stasi vio a Harrison y a la BBC como una amenaza? Tal vez la respuesta se encuentre aquí, en Whitehall, sede del Ministerio de Exteriores y del MI6 y único financiador del Servicio Mundial de la BBC. Naturalmente a nosotros no nos pagaba la misma gente que pagaba a los empleados de la BBC. A nosotros nos pagaba el Ministerio de Exteriores, de modo que teníamos un jefe distinto. En cierto modo éramos una especie de funcionarios civiles, algo extraño a lo que nos costaba un poco acostumbrarnos, puesto que trabajábamos para la BBC, una emisora muy independiente, pero al mismo tiempo teníamos un jefe muy importante, sentado en algún lugar de Whitehall. Emily Oliver ha estado investigando la relación entre la BBC y el Ministerio de Exteriores. Ha encontrado algunos documentos sorprendentes en los archivos nacionales sobre una rama secreta de propaganda denominada Departamento de Investigación de la Información, o IRD, por sus siglas en inglés. El IRD tenía su sede en el Ministerio de Exteriores y en él trabajaron hasta 300 personas en los años 50. Principalmente difundían propaganda anticomunista y proporcionaban esa información a periodistas, sindicalistas, políticos, pero también a instituciones, incluidas algunas muy importantes, como los servicios externos de la BBC y, por ende, el servicio alemán. Estuvo operando hasta 1977, cuando fue clausurado. Sus actividades no se hicieron públicas hasta 1978. Nadie conocía su existencia. El IRD tenía especial sintonía con el servicio alemán de la BBC, dirigido por Richard O'Rourke y Austin Harrison, ambos exmilitares. Los documentos muestran los frecuentes intercambios entre los especialistas en propaganda del Ministerio de Exteriores y los principales periodistas de la BBC. Harrison no informó en ningún momento a su programa de la BBC de sus frecuentes viajes a Alemania Oriental a lo largo de los años. Sin embargo, entregó informes detallados sobre dichos viajes al IRD. Harrison también envió estos informes al gobierno de Alemania Occidental. Documentos hallados en un archivo estatal de Berlín revelan hasta qué punto fue bien recibida esta información confidencial. Nunca había oído hablar de ello, pero no me sorprende. Encaja perfectamente con la idea que yo tenía de que detrás había algo más de lo que me mostraban. Tenía la sensación de que había algo más de lo que pensábamos y que nosotros, el personal, estábamos siendo muy ingenuos pensando que trabajábamos para la BBC, cuando en realidad trabajábamos para el Ministerio de Exteriores. Es algo que muchos de mis colegas nunca entendieron. Pero los informes más controvertidos que la BBC envió al IRD se refieren a las cartas que los ingenuos escritores de cartas de Alemania Oriental enviaban al programa de Harrison. Documentos de los archivos nacionales demuestran que los jefes del servicio alemán proporcionaron al IRD informes y cartas seleccionadas de la correspondencia de Alemania Oriental. Este material se compartió en secreto con el gobierno de Alemania Occidental. Cada 2 semanas, informes del Departamento de Investigación sobre Oyentes, conteniendo extractos de cartas, se enviaban al Departamento de Investigación de la Información del Ministerio de Exteriores. Las cartas de Alemania Oriental y los informes de investigación sobre los oyentes, aunque a veces contuvieran información anecdótica, proporcionaban a los ministerios de Exteriores británico y de Alemania Occidental datos a los que no hubieran tenido acceso de otra manera. No sabemos qué uso le dieron, pero eran muy valiosos para ellos. Cartas sin firma se convirtió en un producto comercial vital en la batalla propagandística durante la Guerra Fría. Los oyentes, sin embargo, ignoraban todo esto. De haberlo sabido, la mayoría de la gente habría dejado de escribir a la BBC.
y daba credibilidad al argumento de la Stasi de que esas personas estaban perjudicando al Estado al mantener correspondencia con agencias de gobiernos occidentales y proporcionando material a funcionarios anticomunistas. Mientras Harrison compartía el contenido de las cartas tanto con el Ministerio de Exteriores británico como con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental, Karl-Heinz Borchardt cumplía su condena en la desolada prisión de Dessau para delincuentes juveniles. Para Borchardt, el joven estudiante forzado a abandonar a su familia y su hogar fue una experiencia traumática que le cambió la vida. Recuerdo el impacto que me causó la conversación que mantuve con un joven teniente el día que ingresé en prisión, y que el oficial concluyó con estas palabras: «Tienes suerte de estar viviendo en la RDA hoy. En tiempos de los nazis te habríamos enviado al crematorio hace mucho tiempo». En la prisión juvenil de Dessau, los castigos colectivos y las amenazas eran acontecimientos cotidianos. Los jóvenes eran estrechamente vigilados, incluso cuando salían a jugar al patio. Una vez, la pelota aterrizó en el césped que había justo a los pies del muro de la prisión. Un chico corrió tras la pelota y desde la torre de vigilancia abrieron fuego de inmediato contra él. Efectuaron varios disparos con una ametralladora. Solo se me ocurre pensar que era un buen tirador y que falló deliberadamente. Pero después de aquello, nunca volvimos a jugar al fútbol. No hay cifras oficiales sobre cuántos escritores de cartas fueron detenidos o condenados por escribir a la BBC. Sin embargo, un informe interno de la Stasi de 1973 revela que solo en ese año se iniciaron hasta 15 investigaciones sobre las llamadas acciones subversivas contra el Estado, o lo que es lo mismo, escribir cartas a la BBC. Rolf Erla también está haciendo un viaje hacia su pasado. Por fortuna para él, sus cartas a la BBC nunca fueron interceptadas. Pero como estudiante se enfrentó a otra amenaza, el reclutamiento en el ejército. Como cristiano pacifista era algo inconcebible para él, pero negarse significaba arriesgarse a una sentencia de prisión. En 1973 pensó que su única alternativa era huir del país y se reunió con un traficante de personas de Alemania Occidental. El conductor me dijo: en cuanto lleguemos al puente que cruza el Elba, me detendré un momento. Entonces tienes que meterte rápidamente en el maletero para no llamar la atención. Luego continuamos el viaje, conmigo dentro del maletero. Dos horas después llegaron a Marienborn, un importante cruce fronterizo entre las dos Alemanias. Estando aún dentro del maletero, llegamos a un garaje como este. No sabía qué estaba pasando y confiaba en que se tratara solo de un pequeño retraso. De repente, alguien abrió el maletero y me alumbraron a la cara con una linterna. Me ordenaron salir del maletero y alguien dijo: si sales corriendo, te meteremos un balazo en el pecho. Rolf fue sometido a horas de interrogatorio. Le preguntaron si había cometido algún otro acto subversivo.
Dios mío, no dejes que me pregunten sobre la BBC. Intenté eludir el tema, porque sabía que si empezábamos a hablar de cartas sin firmas, me preguntarían, ¿y bien? ¿Tú también escribiste? Obviamente, entonces yo no sabía cuánta información tenían. Si hubieran interceptado una sola de mis cartas, sin duda me habría enfrentado a una condena mucho más alta de la que amenazaban con aplicarme. Su correspondencia con la BBC no fue detectada, pero aún así la sentencia fue severa: 5 años de prisión por intento de deserción de la República. Mientras Rolf Erla cumplía su condena, la situación política cambió. A partir de 1972, la relación entre las dos Alemanias se relajó y ambos países firmaron tratados que facilitaban a los alemanes occidentales visitar a sus familiares en el este. Aquello fue un reconocimiento de facto de la RDA que consolidó la división de Alemania, algo contra lo que muchos escritores de cartas habían luchado. Y Gran Bretaña envió a su primer embajador a la RDA. Obviamente consideraron que no era oportuno continuar produciendo un programa de radio que era una espina constante en el costado de la RDA. A pesar de la distensión en las relaciones entre Alemania Oriental y Occidental, la Stasi mantuvo la presión sobre los escritores de cartas. Para entonces apenas llegaban cartas de oyentes desde Alemania Oriental. El jefe del servicio alemán de la BBC informa al Ministerio de Exteriores que el sistema de vigilancia postal de la Stasi simplemente se ha vuelto demasiado eficiente. En 1974, después de casi 25 años, Cartas sin firma se cancela sin previo aviso, para decepción de sus oyentes en Alemania Oriental. Las pocas cartas que consiguieron llegar muestran que los oyentes de Alemania Oriental se negaban a creer que aquello significaba el final del programa. He perdido cualquier deseo de escuchar la radio. Hoy en día la enciendes los viernes solo para volver a apagarla. Hablo en nombre de muchos oyentes que extrañan este programa. Rogamos al señor Harrison que presente Cartas sin firma nuevamente con sus útiles respuestas. Es la única forma en la que desde aquí podemos expresar nuestros sentimientos sobre las injusticias de nuestro país. Rolf Erla y Karl-Heinz Borchardt, fieles oyentes y escritores de cartas, se reúnen por primera vez en la prisión que desempeñó un papel crucial en sus vidas. Los prisioneros políticos fueron trasladados desde esta prisión de Alemania Oriental a Alemania Occidental, rescatados por el gobierno de Alemania Occidental, que pagó un rescate de al menos 20.000 libras esterlinas por cada preso. Para la mayoría de los prisioneros, esta fue la última parada en su largo viaje hacia una nueva vida en libertad. El mejor momento era cuando recibías el certificado que acreditaba que estabas liberado de la ciudadanía de la República Democrática Alemana. Es lo que ponía en esos documentos en papel A4. Y nosotros comentábamos que era el certificado más hermoso que expedía la RDA. En cambio, cuando Karl-Heinz fue transferido, no tenía ni idea de a dónde lo trasladaban. Solo lo descubrió momentos antes de que su propio Estado, la RDA, quisiera deportarlo a Occidente. Tenía muy claro que me estaban dando una oportunidad por la que otras personas habrían arriesgado la vida. Fui consciente en ese momento. Karl-Heinz se negó a ir a la zona occidental. Se declaró en huelga de hambre y buscó ayuda en otra parte. Estimado abogado, he crecido en Greifswald. Mis padres, mi abuela, mi hermana y todos mis amigos están allí. Esta propuesta de deportación va claramente en contra de mis propios deseos. Por lo tanto, le ruego que haga todo lo que esté en su mano para evitarlo. Por favor, informe de inmediato a mis padres de la situación.
Mientras Rolf Erla iniciaba una nueva vida en Alemania Occidental, estudiando teología y convirtiéndose en pastor, Karl-Heinz Borchardt regresó a Greifswald, su ciudad natal. Hasta la caída del muro de Berlín, las autoridades le siguieron manteniendo en su punto de mira y obstaculizaron su carrera universitaria. En 1989, el Estado de Alemania Oriental se derrumbó, provocando la caída del muro de Berlín y uniendo finalmente a las dos Alemanias. El servicio alemán de la BBC se volvió completamente innecesario y dejó de transmitir 10 años después. Pero ¿cómo debemos evaluar su programa más duradero, Cartas sin firma? La mayor parte del tiempo funcionó tanto de salvavidas para los alemanes orientales hambrientos de noticias como de instrumento de propaganda anticomunista. Un caso fronterizo en el verdadero sentido de la palabra. Desde la perspectiva actual, resulta evidente que los servicios externos de la BBC trabajaron codo con un departamento encubierto del Ministerio de Exteriores con fines propagandísticos. Paradójicamente, es posible mantener la reputación de veracidad que tenía la BBC, porque al mismo tiempo emitía información de interés nacional y perseguía una agenda anticomunista en el resto de sus transmisiones. Muy bien, gracias. A veces nos preguntábamos, ¿qué estamos haciendo realmente aquí? ¿Estamos creando una guerra fría o somos guerreros de la Guerra Fría, como algunos nos llamaban? Yo no creo que fuera víctima de la guerra de propaganda entre ambos bloques, o de haber sido, en cierto modo, utilizado por los editores del programa Cartas sin firma. No sé si influimos en la gente, no puedo asegurarlo. Ciertamente esa era nuestra intención, o al menos teníamos la voluntad y la esperanza de que estábamos haciendo algo bueno. ¿Y qué fue de Austin Harrison? En 1975 se retiró de la BBC y murió 6 años después, a la edad de 65 años. Sin embargo, aún después de muerto, Harrison sigue siendo un enigma, tanto como lo fue en vida. Su archivo de la BBC fue destruido y su cuerpo fue incinerado en un cementerio privado sin lápida. Lo único que queda del enemigo número 1 de Alemania Oriental son las cintas guardadas en las bóvedas de la antigua sede de la Stasi en Berlín. Escríbenos, donde quiera que estés, lo que quieras contarnos. Cartas sin firma.